Acaba de salir al frente el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a cargar en contra de Estados Unidos. Pero ¿qué es exactamente lo que ha dicho? ¿Y por qué los medios rusos han aprovechado esto para decir que Zelensky ha descubierto la pólvora? Porque esto estaría demostrando una división bastante marcada entre Estados Unidos y Ucrania. Vamos a comentarlo. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha declarado que Washington es todo pura política. Esto ha criticado directamente a que sus políticos en realidad no les importa cuántas personas mueren a diario en Ucrania, solo les interesan sus índices de aprobación. De eso se trata todo. Se están olvidando que los muertos no les interesa los índices de audiencia. Sí, esto es lo que ha dicho Volodymyr Zelensky, y es que un desatado Zelensky se pronunció bastante en contra de los juegos políticos en Estados Unidos en lo referente a la aprobación de la ayuda militar del país norteamericano para Ucrania. Esto en una entrevista que concedió al medio PBS NewsHour. Lo que ha dicho es que parece ser que este señor Zelensky se le ha hecho la luz, ha descubierto que a Estados Unidos los ucranianos les importa muy poco. Ironiza al respecto Joseph Alsina, director de las revistas Nihil Obstat y La Emboscadura. De hecho, los ucranianos no son más que carne de cañón, ha terminado añadiendo el propio experto. Ahora, lo que llama la atención y ha dicho en este caso es que para demostrar cuánto, entre muchas comillas, le importan las vidas de los ucranianos, Zelensky ha firmado precisamente esta semana el polémico proyecto de ley que endurece la movilización militar en este país. La nueva normativa prevé entonces enviar citaciones a cuentas electrónicas y obliga a los ciudadanos varones de entre 18 a 60 años a aportar la documentación del registro militar durante el periodo de movilización y obviamente presentarlos a petición de los funcionarios de las oficinas de registros y alistamiento militar, agentes de policía y guardias fronterizos. Asimismo, se eliminó la cláusula que estipulaba la desmovilización del personal militar a los 36 meses de servicio y suspende además 2 servicios consulares para los hombres entre 18 y 60 años que no cuenten con los certificados de registro militar. Es decir, que absolutamente todos se van a la guerra. También se van a introducir una serie de sanciones por el incumplimiento precisamente de todas estas normas, con multas de hasta unos $570 al cambio actual o la privación del permiso de conducir. Esta es una ley de movilización peculiar porque, por lo que parece ser, la clase política y la gente más adinerada terminaría quedando fuera, porque si lo puedes pagar no te va a pasar nada. De hecho, hablando de esta situación que se vive en la sociedad ucraniana, el propio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha reconocido que la población de Ucrania se siente cansada de este conflicto. Sí, esto es lo que ha comentado el mandatario ucraniano. Él mismo ha comentado, y lo vamos a parafrasear, que en lo que se refiere al cansancio, no voy a mentir, realmente existe. Dijo Zelensky en una entrevista a periodistas de Brasil publicada en la página web de la oficina presidencial ucraniana. De hecho, el propio Zelensky, a raíz de esta firma, está ahora afrontándose a un escenario de, primero, desacuerdo de la población, falta en este caso de popularidad y críticas dentro del país. Para que nos hagamos a una idea, según están comentando los medios de comunicación ucranianos, queda eliminada del proyecto de la ley esta situación que termina pues estipulando la desmovilización del personal militar a los 36 meses del servicio. La nueva normativa deja a los reservistas un plazo de 60 días después de decretada la movilización para comparecer ante una oficina de registro y alistamiento militar y actualizar también sus datos personales. Asimismo, la nueva ley permite enviar citaciones a cuentas electrónicas y obliga a los ciudadanos, como hemos dicho, de entre 18 a 60 años de básicamente empezar a alistarse sí o sí, y así no quieran, al ejército. Entonces tenemos a un Zelensky que en este escenario está yendo en contra de Estados Unidos y ha dicho lo que hemos comentado, que para la administración estadounidense esto se trata solamente de un tema político.
la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado por una mayoría un proyecto de ley que incluye una disposición para confiscar activos soberanos rusos en favor de Ucrania. Un escenario sin precedentes, pero que tiene sentido. Como comentábamos, Estados Unidos no está a favor de entregar sus propios recursos a la administración de Volodymyr Zelensky, pero si se trata de los recursos de otros, y si sobre todo son los rusos, lo hacen felices. Según el resultado de la votación, 360 congresistas votaron a favor, mientras que 58 se pronunciaron en contra. El documento se va a enviar al Senado estadounidense para su consideración. Ahora, previamente, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, había comentado que Rusia se va a guiar con el principio de reciprocidad, que prevé el derecho a respuesta si Occidente confisca sus activos congelados. Sí, un escenario bastante curioso que llama la atención, tomando en cuenta que, por ejemplo, la propuesta del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, prevé que el 90% de los ingresos de los activos rusos se destinen al Fondo Europeo de Apoyo a la Paz y el otro 10% al presupuesto de la Unión Europea para posibles gastos imprevistos e indemnizaciones relacionadas con Ucrania. La aprobación de esta propuesta requerirá un voto unánime de los países miembros del bloque comunitario, pero lo que sienta precedente es lo que está haciendo Estados Unidos. Sin embargo, el escenario no es tan agradable, porque ha salido el Banco Mundial, ha salido el propio Banco Europeo a decir que lo que están haciendo en este momento puede generar una inestabilidad económica sin precedentes, que esto puede golpear duramente al sistema económico, sobre todo de Occidente, porque los inversionistas van a ver que en realidad no tiene sentido tener tus recursos o tener, en este caso, tu capital en alguno de los países que sencillamente se saltan las normas y utilizan los activos que son congelados. Claro, en este escenario tan complicado, de hecho, diferentes empresarios, diferentes expertos dentro de la comunidad internacional han salido al frente a criticar lo que está sucediendo y a decir que hagan lo que hagan, Ucrania va a perder, como es el caso de un conocido empresario quien ha comentado que se viene pronto un colapso de Ucrania pese a la ayuda militar de Estados Unidos. ¿De quién estamos hablando? Del empresario estadounidense David Sacks, quien ha augurado el colapso de Ucrania a pesar del nuevo paquete de ayuda de $61.000 millones aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos. En sus palabras, Kiev va a necesitar enormes inyecciones anuales de efectivo para evitar una derrota total, y esto es algo que no va a pasar. Lo que ha comentado David Sacks en su cuenta de la red social X es que estas escenas de celebración van a parecer particularmente tontas cuando Ucrania colapse de todos modos. El gobierno federal puede imprimir más dinero, no puede simplemente imprimir más proyectiles de artillería y misiles de defensa aérea. Es decir, que al final le pueden dar el dinero que sea, pero si no hay recursos para defender a Ucrania, el escenario va a ser bastante complicado. Para Sacks, el asunto no se va a limitar a los $61.000 millones, porque Ucrania va a necesitar enormes inyecciones anuales de efectivo para evitar una derrota total, y esto es algo que no va a suceder. De hecho, lo que está comentando el propio experto es que la guerra de Irak y la guerra de Afganistán también comenzaron con asignaciones anuales en el orden de los $60.000 millones. Esas guerras terminaron costando billones, terminó advirtiendo el empresario. Antes de terminar, quería comentarles que si están viendo esta parte del video en Facebook, déjenme decirles que este video ha sido sacado de mi página de YouTube. De momento tengo otro formato que utilizo para mis videos en Facebook, así que quería que lo sepan porque lastimosamente están resubiendo mi contenido y esta es la única forma que tengo de avisarle a mis seguidores para que no tengan problemas en el futuro. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.